Hablábamos de la detención de Jorge Castillo, pues hablaremos ya mismo con César Albarracín, que es el abogado de Castillo. Albarracín, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el estatus en este momento de Castillo y qué es lo que está pidiendo usted? Jorge Castillo está a espera de ser indagado, incomunicado, todavía no lo pude ver. Estamos esperando acceder al expediente y bueno, empezar a trabajar en su defensa. No conocimos con precisión la imputación que se le formula. Todavía hay una demora del juzgado en avanzar con la indagatoria que se iba a realizar en principio hoy, pero posiblemente se haga, ya pase para mañana. ¿Usted tiene claro los cargos, cuáles fueron? No tengo claro, simplemente lo que sabemos es lo que trascendió en los medios, porque tampoco pudimos hablar con Jorge Castillo, ni se nos ha informado nada del juzgado. De hecho, hicimos algunas presentaciones que no fueron respondidas. Bueno, yo quiero confesarle que estamos viendo la cantidad de autos, camionetas que tiene, que de alta gama, muchos, $100.000, $50.000. ¿Cómo explicaría Castillo este patrimonio? Ahí en esa cantidad de secuestros que hay, no todo corresponde a Jorge Castillo ni su familia, porque como ustedes sabrán, la imputación abarca a los actuales administradores de Punta Mogote y de otras ferias de La Salada. Jorge Castillo no administra la Salada desde el año 2018, desde la anterior detención fue aprovechada por los ex socios que tenía en la administración y lo corrieron de la administración, y esas personas hoy están imputadas y uno de ellos fue detenido y bueno, parte de los secuestros que ven ahí corresponden a ellos, como también importantísimas sumas de dinero en efectivo. Algunos de esos vehículos sí son de Jorge Castillo y tienen que ver con el patrimonio que él ha generado después de más de 20 años de una actividad comercial y empresarial más que importante y que además es pública. Es pública, sí, pero es básicamente ilegal. Estamos hablando de, está bien, se esparcieron, se difundieron. ¿Ese era un síntoma del fracaso de la economía argentina? ¿En qué aspecto sería ilegal alquilar? ¿En qué aspecto sería ilegal alquilar un puesto para la venta de? No, doctor, lo ilegal es truchar la marca. A ver, digamos, todo el mundo, así como le digo, marcas truchas, le digo que la gran parte de la Argentina usa estas marcas. Pero usted sabe que Jorge Castillo no vende ropa. Usted sabe que Jorge Castillo no comercializa ropa, sino que alquila puestos. Pero él es el propietario legal, tiene la escritura del predio, doctor. Ayúdenos a entender exactamente, escuche, doctor, ayúdenos a entender, espere. Ayúdeme con esto, para que todos entendamos, todos los que nos están viendo, exactamente cuál es el rol de Castillo sobre la Salada. Actualmente ninguno relevante. Desde el año 2018 los administradores son otros, el señor Corrillo, Presa, que fueron además denunciados por Jorge Castillo. Lo único que continúa hoy Jorge Castillo teniendo en La Salada son algunos puestos que él alquila. Pero de hecho, desde el año 2017, Jorge Castillo no va ni se acerca a La Salada, no fue nunca, desde que lo imputaron en la causa que lo llevó a su detención en el año 2017. No volvió nunca más a La Salada y solamente le quedaron algunos puestos que él alquila. ¿Y hasta el 2017 qué hacía? Hasta 2017, ¿qué hacía? Era uno de los administradores, uno de los 3 administradores de Punta Mogote, que es una de las ferias de La Salada. Pero ¿cómo es? ¿De quién depende? ¿Cómo es el sistema? ¿Quién es el dueño? Si Castillo es el administrador, ¿quién es el dueño? La sociedad, justamente la sociedad Punta Mogote S.A. ¿Pero a quién le compró? ¿Qué son dueñas del predio? Ayúdenos con esto también. ¿De la tierra? ¿Cómo? Claro. ¿De quién es La Salada? La sociedad es dueña del predio. ¿Quién integra la sociedad? La sociedad es dueña de ese predio. ¿Quién integra la sociedad dueña? Ahí justamente y son más de 100 socios. Algunos tienen participación más importante, otras menor. Esos socios son los que explotan los distintos puestos que hay adentro.
y lo relevante, quienes toman las decisiones, es la administración de Castillo es socio. Espere, quiero entender algo. Supongamos que son 20 hectáreas. Son de Loma de Zamora, ¿correcto? Sí. ¿A quién pertenece esa tierra? Hay a distintas personas jurídicas, sociedades. Es fácil, yo le estoy hablando de Punta Mogotes, que es la que está vinculado Jorge Castillo. Dentro de Punta Mogotes, que es un predio de 3 o 4 manzanas, ese predio es de titularidad de Punta Mogotes S.C.A. Esa sociedad está dirigida desde el año 2018 por los señores Corrillo y Presa, que uno de ellos está detenido y uno de ellos es a quienes se les secuestraron parte de todo. Pero doctor, si es tan fácil de comprobar, ¿por qué lo imputan a Castillo? Cuando conozcamos las imputaciones, él va a responder todo lo que tenga que responder, como respondió en su momento cuando fue detenido y logró obtener obviamente la libertad. Cuando tenga que responder, va a responder cuando le digan cuál es la imputación. Quizás hay muchos aspectos que la Fiscalía no conoce. Mucha gente cree que Jorge Castillo es el rey de la salada, el que conduce la salada, pero Jorge Castillo no pisa la salada desde el año 2017 en que fue detenido en aquella oportunidad y dejó de administrar desde una 2017? De las ferias ¿A qué se dedica? ¿De qué vive desde 2017? Y es lo que le decía, tiene algunos puestos dentro de Punta Mogote, algunos puestos que él alquila, como hay centenares de titulares de puestos que los alquilan a los puesteros, y tiene también otros emprendimientos comerciales en otros lugares. Pero concretamente en la salada, hoy lo único que tiene son algunos puestos que él alquila, y no va a la salada desde el año 2017. Bien. No fue nunca más. Bien, entendemos, sí. Escúcheme, entonces, acá una de las acusaciones obviamente es lavado. Que cuando conozcamos la imputación y ustedes la conozcan también, ahí acá está, seguramente discutiremos sobre... Le anticipamos esto, asociación ilícita, contame. Lavado de activos. Lavado de activos. Y después, evasión tributaria. Y después hay al menos una pregunta sobre la potestad real, concreta, legal, que tenga sobre ese pedazo de tierra o los locales que le corresponden a Castillo. ¿Pero esta está en la demanda o es una pregunta nuestra? No, esta es la última que todavía no está puesta en la causa. Asociación ilícita y lavado y evasión, sí. Doctor. Sí, ahí estoy escuchando. El lavado de activos lo que necesita es un delito precedente a partir del cual se obtienen fondos ilícitos y se vuelcan a través de distintas formas en el circuito legal. Ahí la pregunta que hay que hacerse, ¿cuál sería el delito que se le está imputando a Jorge Castillo a partir del cual él habría obtenido fondos ilícitos si es un empresario que viene desarrollando una actividad comercial muy importante, de mucho movimiento desde hace más de 20 años? Bueno, por ahí evasión, qué sé yo. Es una feria ilegal, vende marcas que son copias, son réplicas. Desde el año 2000, por ahí, pero por ahí, digamos, sospechas y suposiciones que no están precisadas. Yo sí le quiero decir que desde el año 2015 la AFIP le hizo una imputación por presunto lavado, 10 años de investigación y la causa se está cerrando con un acuerdo, obviamente al que accedió Jorge Castillo y el resto de los administradores en su momento de Punta Mogote, para poder salir de ese proceso que generaba una cantidad de restricciones enormes. ¿Pero cuál era en ese momento la causa? ¿De qué lo habían acusado y qué cosa tuvo que arreglar? Y ahí lo acusaban de haber evadido. ¿Sabe por qué? Porque la AFIP consideraba que había parte de actividades que no se había declarado. Concretamente decían que los administradores de Punta Mogotes tenían injerencia sobre los puestos de los vendedores ambulantes de la calle. Y entonces querían que Jorge Castillo y los administradores de Punta Mogotes paguen impuestos por lo que vendían los vendedores de los puestos de la calle, cosa que nunca quisieron pagar, obviamente, porque es una actividad comercial independiente de gente que no tenía nada que ver con la sociedad y que si era irregular tenía que ir la policía y sacarlos o AFIP y cobrarles a quienes estaban ejerciendo esa actividad. Esa fue la discusión de la causa del año 2015, que se va a saldar porque, imagínense, 10 años sufriendo restricciones comerciales impositivas por un proceso penal que no se cierra y que sigue en trámite. Es más fácil pagar lo que a uno le quieren reclamar que seguir... ¿Cuánto va a pagar para arreglar con el fisco?
¿Cuánto va a pagar para arreglar con el fisco? Ya pagó, no sé, eso lo manejaron los contadores, no me acuerdo cuánto es la cifra que le imputaban a él. La mayor parte de esa imputación millonaria que trascendió, que hablaban de una cifra que la verdad que yo no conozco, lo pagó la sociedad, los actuales administradores de la sociedad, eran varios millones de pesos. Lo que se circunscribía de Jorge Castillo, una imputación más chiquita, que él accedió con un plan de pago, y está en trámite el pedido de sobrecimiento que se hizo en consecuencia de esa cuestión. Esto es una causa aparte que se habla de lavado de activos, y lo único que se está exhibiendo hasta ahora es que Jorge Castillo tiene mucho patrimonio, y obviamente que va a tener mucho patrimonio como cualquier empresario exitoso de la República Argentina. Hay muchísima gente que tiene patrimonio muchísimo más importante que Jorge Castillo, y no veo que hayan sido reiteradamente imputados como es el caso de Jorge. Hay intereses económicos atrás, no tengo ninguna duda. Pero claro, debe ser que hay intereses económicos de la gente que está en regla, paga, digamos, en otra escala, el tipo que tiene un local que paga todos los impuestos, y en la calle, yo entiendo que es una patología de Argentina, el precio de la ropa, todo el mundo usa ropa formal y alguna informal. Lo que le estoy diciendo es que hay gente que genuinamente está con bronca de que otros tengan un competidor con ventaja por no pagar los impuestos. Claro, ahí el tema no es el dueño de la galería, que lo que hace es alquilar un puesto, sino en definitiva si hay algún comerciante que está vendiendo como no corresponde, o una marca trucha, violando la ley de marca, bueno, hay que investigar y caerle a él, no al dueño de un puesto o de varios puestos que lo que hacen es alquilar, que esto es lo que se dedica a Jorge Castillo. No fabrica ropa, no vende ropa, alquila puestos a gente, a productores, a puesteros y demás gente que vende ropa. Esa es la actividad de él, tributa millones al Fisco Nacional, al Fisco Provincial. Obviamente que todas las imputaciones que tenga la Fiscalía, cuando se den a conocer, las explicará. Pero la última le hago al Barracín. ¿Y por qué lo persiguen? ¿Cuál es la idea? ¿Hay algún ensañamiento con Castillo? ¿Por qué está pasando esto? Esto es una causa no solamente contra Jorge. No es una causa contra Jorge Castillo solamente. Acá metieron preso a los otros administradores, a los actuales administradores de la sociedad de Punta Mogotes, y claramente es una causa que se dirija a cuestionar este mercado enorme que es la salada, o tratar de que deje de funcionar, o tratar de restringir su funcionamiento. Obviamente que la salada es un enorme mercado que tiene un movimiento económico muy grande, y obviamente que atrás de ese movimiento económico tremendo hay gente que se siente afectada. Con o sin razón, a mí no me consta ni que sean malos los puesteros de la salada, ni que sean excesivamente buenos, transparentes y absolutamente legales quienes se quejan de la salada. Habrá que ver. En el caso de Jorge Castillo, ya explicó todas las imputaciones que se le hicieron en su momento, y va a explicar nuevamente lo que tenga que explicar en este proceso. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Ahí va. Y está bien, jueza juzgada. Ustedes vieron ya todo el tramo final de Maradona, fue muy triste para todos, la muerte, y después lo que está pasando con el juicio. Digamos, cuando vos decís esto ya no puede empeorar, sí puede empeorar, porque ahora aparecen cámaras que muestran a la jueza del tribunal accediendo por un ascensor VIP de los tribunales San Isidro a su despacho con un equipo que está o estaría grabando un documental. Es decir, como una jueza que está queriendo hacer justicia sobre Maradona facilita el documental del juicio de Maradona. Bien, información. Información. El 11 de marzo arrancó el juicio contra Maradona. Y ahí pasa este primer capítulo, Diego, que hoy se remata con un segundo capítulo mucho más violento. Ese día pasan el público, los periodistas, se permite hacer una primera toma de imágenes como manda la justicia para dar arranque al juicio, y ahí se ordena a todos los equipos audiovisuales a retirarse. Miren, un periodista puede juzgar la actitud o no de la jueza. Ahora, la habilitación del tribunal es pasar solamente con esto que tengo yo en mi mano. Una computadora, digo. Y se puede usar WhatsApp web, no más que eso. Resulta que ese día descubren que había una persona con una cámara filmando.
Lo invitan a retirarse y la persona que hace ese acto de invitarlo a retirarse recibe en su teléfono celular el mensaje de una persona del juzgado diciéndole que la jueza le dijo por favor que no molesten a su gente. Bien. El capítulo de hoy es mucho más grosero. Hoy ya no se trata de la sala de audiencias. Se trata, como vos contabas, de una puerta lateral que tienen los tribunales de San Isidro para magistrados y se la ve a la jueza haciendo lo que en televisión llamamos unos inserts, que son las imágenes de apoyo con las cuales vos sostenés el relato de un documental. Seguida por 4 personas, 2 de las cuales son las mismas que habían aparecido el día... Ahí está, mirá. Ahí va la jueza con el equipo de grabación del documental sobre el juicio a Maradona. O sea, la jueza del juicio de Maradona facilita el documental del juicio a Maradona. Entonces, la sospecha... ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues, ¿pero esta jueza está cobrando por algo que va a ser tan masivo? Mirá. Si se va a transformar en una película, en una serie, y va a recaudar... ¿A título de qué lo hace? Mirá. Anticipo que ya está pedida la nulidad del juicio. Esto es lo grave, ya está pedida la nulidad del juicio. Mirá, esto que ves ahí es el hall central de los tribunales. Es cuando ella hace que se va. Si vamos a ver ahora la imagen, esto que ves es el pasillo del entrepiso de tribunales de San Isidro que te conduce a la sala de audiencias. Información. Un abogado, Diego, de los que defiende a uno de los personajes más fuertes, yo no quiero nombrar porque espero que algún día lo diga en ON. Recibió un llamado de un canal muy famoso, de origen europeo, invitándolo a participar en un documental sobre el juicio a Maradona, que responde, según creen, en la denuncia, porque ya se abrió una causa por esto, que esto es el quid de la cuestión, que hay un documental que se está filmando ilegalmente sobre la muerte de Diego Maradona. ¿Qué más te puedo contar? El juicio se retoma el día martes y ahí hay 3 opciones, Diego. La primera es que esto quede en la nada. Argentina no lo podrías entender. La segunda es que a la jueza la parten y el juicio continúe. La tercera, es decir, la instancia de juicio oral se elimina, volvemos en el tiempo atrás, al momento de la elevación a juicio oral y hay que arrancar todo de nuevo. Ok. Rodolfo Baqués, abogado querellante, es abogado de la enfermera Dayana Madrid. Correcto. Y de Ricardo Almirón en este juicio. En síntesis. Sí. ¿Qué es lo grave que acabamos de ver? Todo. Una jueza siendo filmada, porque esa filmación, ese modelaje de la jueza, es el 9 de marzo, domingo 9 de marzo, a las 16 horas. Es decir, abrió tribunales domingo. 2 días antes del inicio del juicio, que era el 11, vestida de manera similar. Eso es un dato. Eso es un dato, perdón. Sí. Eso es un dato que marca lo que el cine llama continuidad. Claro. Continuidad. ¿Por qué fue Porque vestida? el lunes voy a salir así, ponete la misma ropa. Por eso decía, cuando nosotros los periodistas salimos del canal a hacer notas, el cámara te dice, bueno, hagamos unos inserts. Los inserts son las imágenes de apoyo donde te muestran charlando con el entrevistado, entra caminando al lugar de la entrevista, hacemos insert del lugar. Lo que hizo la jueza son inserts. ¿Es televisión o cine, Diego? Bien, entonces... ¿Qué es el problema? Yo te apuro, escúchame, doctor. Sí. ¿Cuál es el problema que la jueza facilite que se grabe un documental del juicio a Maradona? Primero que requeriría la autorización de todas las partes, incluida mía, por eso justo aparezco siendo filmado, mi derecho de imagen, de voz y de todas las partes. Pero el problema no arranca tanto en este momento, sino que el martes, cuando a todos los periodistas argentinos, como en un corralito, los hicieron pasar a hacer una foto y retirarse, permitió que se quedaran 2 personas, uno con unos anteojos Meta y otro con una cámara grabando. Cuando los quiere sacar la policía, le dicen, no podés tocar a mi gente. Pero ahí no termina todo el escándalo y la locura. Un día, el jueves pasado, se sienta como presidenta del tribunal, corre al presidente. En la jurisprudencia argentina, el presidente que inicia el juicio lo termina, lo corre, lo pone en un costado a Savarino como si fuera en penitencia y se sienta de jueza, de presidenta. ¿Por qué? Porque en el documental, cuando fuera a dar el veredicto, claro, ¿quién iba a ser? Iba a ser ella. Pero te hago otra pregunta. Pero entonces vos decís que se autoarma un documental para Camino a la Gloria. Sin duda. Seré una de las estrellas del documental.
Y pregunto algo más. Se va a proyectar en todo el mundo. El juicio. Sí. ¿Seguía una lógica de juicio y de ahí se iba a hacer un documental? ¿O el guión del documental marcaba, por ejemplo, meter presa gente, detener el día de la sentencia a alguno de los imputados? Lo que voy a decir es que el documental se comía el juicio en sí mismo. No, la sentencia iba a ser dictada en base a lo que había escrito el guionista, porque el jueves, cuando detectan 2 personas en el juicio, que fueron siempre, dice, no, es un guionista maradoniano, dijo la jueza. Espera un poquito. Es grave. Nos visita también Hugo Alconada Mon, por otro tema, porque escribió un libro increíble ahora sobre el espionaje ruso en Argentina. Hugo es abogado además, y escuchó todo. Cuando decís alguien que escuchó todo, es Hugo. ¿Qué pensás de esto que acabamos de mostrar? Que te vuelve a meter en un barro a toda la justicia argentina, porque sea que actúen bien o actúen mal, ya te lo pusieron en una zona de cuestionamiento, de turbulencia, lo llama el Strepitus Fori. Entonces, si ya te armó ruido y te van a plantear las defensas nulidades, te ponen en una situación de indefensión. Y esto que contaba antes Gonzalo, decís, bueno, ¿qué haces? ¿Anulás todo y empezás de nuevo? ¿O sacás a la jueza y convocás al cuarto? Vamos a aclarar algo, ¿no? En este tipo de juicios siempre hay 3 magistrados y siempre hay un cuarto como suplente. Se cortó ahí, no había cuarto. Bueno, entonces ya estamos. Ya está. ¿Qué quiere decir? Tachame la doble. Eventualmente, cuando vos tenés 3 y eventualmente uno de los 3 tiene, supongamos, un infarto, siempre tiene que haber un cuarto, que ese cuarto, que el que asume ese rol, debería en términos teóricos siempre estar presente, calladito a un costado, pero mirando todo. No puede opinar, no puede hablar, no puede decir nada. Pero si tiene un infarto uno de los 3, se sube. A veces lo que se termina haciendo es se graba todo, se deja el cuarto a un costado y a veces no va, y eventualmente, si es necesario, se pone a ver todos los videos y después se sube. Ahora, si en este caso ni eso. No hay cuarto. Lu. No, bueno, es la idea de una escena judicial comercializada, puesta a la venta, es una mercancía, y un guión que, como decía el abogado, un guión que está determinado en el mundo, en el sector del entretenimiento, fijando la marcha de ese proceso judicial. Pero déjeme, yo voy a jugar un rol opuesto a ustedes. Yo ahora soy amigo de la jueza. Sí. Digo, sí, se equivocó, no sé qué va a decir. Pero ¿en qué altera el curso del... Esperen, déjenme desarrollar. Yo soy conozco a la jueza, no la conozco. ¿En qué modifica el curso de la investigación, en la recolección de pruebas, en el dictado de una sentencia objetiva? ¿En qué modifica esto? En varias Una cosas. cosa es la vanidad, me equivoqué, fui vanidosa, quise salir en las pantallas. Bueno, pero el juicio está... Se llama certero temor de parcialidad, que es... algún interés tenés, pero ese es el mínimo. Hay otros en ser peores. Famosa, doctor, pero no en joder el caso de Maradona. Porque la forma que preguntaba no era conforme, las preguntas tienen una técnica, no era conforme a las técnicas, pero además, detener a una persona ya empieza a ser sospechada de que podía ser parte del guión. Sentarse en el rol de presidente, no hay en la historia judicial argentina que alguien se haya sentado. Pero quiero decir algo también, porque si no me lo voy a olvidar. Hay 4 fiscales que los voy a nombrar. Me he peleado todo el juicio. Yo estoy desde el 27 de noviembre en esta causa peleándome. No me han querido dar los teléfonos de Maradona, no me han querido dar la autopsia. Me he peleado 4 años. Pero hoy yo tengo que decir que la doctora Capra, que viene desde el primer día, pero hay 3 fiscales que descubrieron esto. Entonces no todo está perdido en este país. Porque la doctora Asprela, Chayev y Amayo descubrieron todo esto, porque si no, uno que piensa, no, corporativamente no van a hacer nada, no lo van a descubrir. Todo esto, así como hay alguien que hizo esta barbaridad y que se sentó de juez y de presidente, yo te tengo que decir, fiscales que me he peleado, pero mal, ni que hablar de Comer Ibarren y Patricio Ferrari, me he peleado vehementemente, descubrieron esto. Entonces no todo está perdido en nuestro país. ¿Es un día triste? Sí. Hugo, voy a hacer digamos, desde la intuición uno diría, si en la vida vos sos juez y te toca el caso Maradona, vas a querer que se haga justicia porque es un juicio para la eternidad. Es la muerte de Maradona. Entonces,
quitanos esta ingenuidad que está representada en mi comentario. ¿Podrían estar tirando, boicoteando que se haga justicia con Maradona? No, pero te embarran la cancha. Te lo voy a decir así. Mi abuelo fue camarista federal durante 19 años. Era burrero, le encantaban ir a los burros. El día que asumió, dejó de ir a los burros. Pero jugaba nada. Y no volvió a pisar el hipódromo hasta el día después que se retiró. Y volvió. ¿Pero por qué? Por una cuestión decía, no solamente tenés que ser honesto, y mi abuelo vivió en una casa prestada, alquilada toda su vida. No solamente tenés que ser honesto, tenés que parecerlo. Si vos empezás a aparecer en un hipódromo, la gente empieza a murmurar y ese murmurar termina afectándote en lo que te rodea. En este caso... O sea, si te empiezan a ver en una cámara en San Isidro un domingo vestidita igual que vas a estar el miércoles y qué sé yo, ya no es creíble la justicia que vas a impartir. Yo soy abogado defensor y yo, o sea, yo le entro. Yo empiezo a cuestionar. Pero te voy a un cachito, doctor, pero para aclarar algo... Es para las víctimas esto. Doctor. Esta nulidad beneficia a las víctimas. ¿En qué? No, yo no termino de entender. Te lo voy a explicar. Porque este juicio va a ser nulo. Entonces es preferible, y mirá que yo defiendo a un imputado que está afuera, Almirón, el enfermero, olvídate, no lo van a poder, no hizo nada. Pero ¿qué pasa? ¿Vos preferís, siendo víctima, que sea nulo hoy el juicio y se vuelva a hacer, o que sea dentro de 5 años nulo y no se pueda juzgar a nadie y quede impune la muerte de Maradona? Esta nulidad, doctor, beneficia a las víctimas. Hay un problemita en el origen. Una gota y una gota, dale. En el origen, el tribunal es el que fija las reglas sobre las cuales se hace una audiencia. Correcto. Y la regla dice... no se puede ingresar con una cámara al tribunal. Exacto. Solo se graba con la cámara del salón que responde a los tribunales, una cámara pública. Sí. Si la jueza habilitó que pase un camarógrafo y que le dijo a la policía no lo molesten porque son mi gente, está cometiendo una falta al reglamento que ella misma diseñó. Quiero saber esto para entender. Las hijas de Maradona, digamos, los familiares, los que más lo querían genuinamente a Maradona, ¿estarían de acuerdo con nulidad y que tenga que empezar todo de vuelta o no? No lo sé, Burlando ha dicho hoy que sí, hoy lo escuché que sí. Y yo, si fuera abogado... Yo, si fuera pariente de Maradona, digamos, necesito que rápido sea justicia. Te respondo con ¿Y si es nulo dentro de 5 años? Mirá. Y quedan todos por la prescripción, impune la muerte de Maradona, ¿qué preferís vos? Yo digo que el 1 de enero del 2026... la justicia argentina tiene que empezar este juicio de nuevo. Bien, ya está, cierre. Bueno, la explotación comercial de un juicio por parte de la juez, parte de ese juicio, debe tener visos de ilegalidad bastante importantes. Y además la sospecha de que la jueza puede estar torciendo la marcha natural de ese juicio para que se acomode a un mayor impacto del guión, también eso es una sospecha muy atendible y también convierte su acción en ilegal. Bueno, cuando creías que habíamos visto todo con Maradona y lo que le pasó, esto, increíble. Descompresión y ahora... ¡Aló! Y sí, claro. Viernes a la noche, joda, joda, joda. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Melco? Preocupado, pero con alguna que otra señal de esperanza. Como decía un viejo profesor mío de la facultad, dólar barato, presidente para rato. Claro. Dólar barato. Y sí, esa es buena. Y si ya está todo inventado, digo, ¿para qué carajo nos vamos a querer hacer los filósofos? Si es al pedo. Eso sí, no se engolosinen atrasando el verde porque se puede ir todo a la mierda, ¿eh? Ojo, guarda, cuidado, guarda. A mí los gomías en los asados me piden techo de banda, pero yo les digo, no sean golosos, tratemos de pelear una mitad de banda, como pide Marcelo Bonelli hoy en Clarín. Claro, mitad de banda. Techo de Seamos banda razonables, claro, claro. Porque si no sabes lo que pasa, Diego, es como el arco de una flecha que le empezás a tensar, tensar y tensar, y un día te vencen los dedos y ¡zap! Se te pierde la flecha entre las nubes. Claro. La flecha ya está en el aire, decía Atahualpa. Sí, claro. Y bueno. Otra vez, a ver. Ahí va, tensá, tensá. Guarda que sale. Guarda. Guarda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está bien que doña Tota, que tenía ahí el canuto en la maceta, que lo saque. Eso está bárbaro.
Si un corrupto aprovecha la volteada, y bueno, cosa que pasa. No nos pongamos ahora en puntillosos, en honestistas, en la oposición, que acá nadie me agua bendita, ¿eh? Ya lo dijo Gonzalo Asís, la teoría del bien superior. Bueno, si el bien superior es que se reactive, que florezcan de las macetas los dólares, y mejor eso. Y bueno, igual te digo, apenas repuntó el consumo. Y estos libertarios ya se creen Scaloni. Bájense del pony, ¿eh? Claro, esperemos a ver qué pasa. O se olvidaron cómo estaban los macristas en 2017 hablando de los brotes verdes. Y después... Y Alberto también al principio era Gardel y después fue Gardel en el avión, ¿eh? Guarda. No, claro. Por eso te la voy a hacer corta porque a mí me gusta la cosa bien clara. Si el presidente reelige, quiere decir que le fue más o menos bien. Si no reelige, le fue mal. Claro. Así es. Buena síntesis. Es así. Claro. Bueno, Melco. Bueno. Me voy a revisar unos colchones ahí que tengo en casa a ver si muy bien, Ojo, porque este es el momento de revisar. Hay gente que tira los colchones. Sí. Y Toto Caputo, ¿cómo se financia? Con tu canuto, claro. Dale. Gracias, Melco. Chao. Ahí va. Miguel Miñones es perito, experto en psiquiatría, y vamos a charlar con él sobre los pocos elementos que tenemos para tratar de entender qué pasó esa madrugada en esa familia de Villa Crespo, que es terrible, ya lo conocen el caso. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, vamos a mostrar la carta, porque todo el mundo está tratando de entender qué pudo haber pasado ahí, si era una paciente, si había ahí una esquizofrenia no tratada, con un tratamiento sin adherencia a los psicofármacos, si no había tomado la medicación, si esta carta tiene una coherencia interna, si estaba en un momento de inestabilidad y no se entiende. ¿Qué opina usted de esta carta? Bueno, como médico legista y habiendo escuchado a muchos colegas psiquiatras sobre el tema, lo primero que quiero decir es que falta información. No tenemos la suficiente información. No hay constancia de que haya sido visto por psiquiatras y tenga un tratamiento psiquiátrico. No hay constancia que le hayan indicado tal o cual medicación. Pero sí, estaba ahí la medicación. Sí, pero no hay constancia de que un médico psiquiatra haya firmado una receta y le haya entregado esa medicación con un diagnóstico. Se hablaba primero de depresión, después se hablaba de esquizofrenia. Creo que sí, que como dicen algunos grafólogos, esta carta lo que tiene es que no pierde la directriz de las ideas asociativas. O sea, ¿qué quiere decir? Explíquelo fácil eso. Que tiene dirección de ideas coherentes. O sea, no tiene salpicadura de cosas incoherentes, salteadas. ¿Y qué quiere transmitir? Aún en esas palabras que parece una escritura caótica, ¿qué quiere decir? Pareciera como algo autoexculpatoria. Exculpatoria. Autoexculpatoria, sí. Porque ella en un momento puede haber tenido un brote, pongámosle. Primero, yo considero que esto, en cierta medida, ha sido programado. No es que se despertó a las 5 de la mañana y dijo, los mato a los 3. Había un plan. Había un plan. Que podía estar contemplado dentro de una situación delirante. Correcto. Pero un plan delirante, pero plan al fin. Yo me inclinaba por un delirio que lo fue sistematizando hasta llegar a este momento. ¿Qué lo desencadena? No sé. Porque ahí pone que esto era muy perverso, que íbamos a la calle. O sea, un idioma que nosotros no podemos entender, pero para ella tiene cierta coherencia. O sea, tiene el brote, hace todo lo que tuvo que hacer, y no sé si hasta dónde el raciocinio actuó, pero después es como que tiene un toque de realidad, porque pide perdón y escribe en cierta, si bien alterado, hacia arriba, hacia abajo, al costado, pero tiene un hilo de conductor, directriz, y no es incoherente todo lo que escribe. Pero yo creo que faltan datos. De lo que había hecho o de lo que estaba por hacer. Lo que tiene conciencia de lo que escribe. Ahora, correcto. La elaboración, por ejemplo, que es la más grande, íbamos a la calle. ¿Eso se puede interpretar como emergente de un problema económico que estuviera atravesando la familia? Eso todo, por eso digo que falta información. Hay quienes dicen que él estaba en el tema de la soja y que había problemas de tipo económico, pero son todas lucubraciones que a nosotros no nos consta nada.
Lo que sí, acá creo que acá se trabajó muy bien el lugar del hecho. Al principio se creyó que yo quería el esposo, después por la autopsia verdaderamente, la primera etapa de la autopsia es el lugar del hecho. El lugar del hecho bien hecho, la autopsia bien hecha, se completa mucha la información que necesita el fiscal. Pero acá falta mucha información, por eso se allanó los nódulos celulares y demás, para ver qué puede haber de antecedente o de las amistades, del interrogatorio del entorno, para ver qué se puede sacar de lo que ella escribió allí, ¿no? Bien, siempre es delicado hablar de diagnósticos porque hay gente que tiene un diagnóstico y entonces estamos hablando de una hipótesis de esquizofrenia y hay muchas familias que tienen personas que padecen esquizofrenia y yo lo voy a reiterar las veces que haga falta. Esto es de una excepcionalidad tremenda. Esta escena cinematográfica que nos lleva a creer que la esquizofrenia necesariamente es de este nivel de violencia y es absolutamente no, y se pueden mejorar muchísimo las condiciones de vida y no hay que etiquetar ni estigmatizar a los pacientes porque sufren también ellos y las familias. Exacto. Bien, dicho esto, dentro de esta excepcionalidad la hipótesis es de una esquizofrenia no tratada. No tratada. ¿Cree que también que sería este diagnóstico el que podría haber producido esta situación? Es una posibilidad y ratifico lo que acabas de decir, que yo he tenido familiares esquizofrénicos y sé lo que son. La mayor parte de su etapa de su vida son coherentes, hacen una vida normal, hacen una vida de relación, no suelen tener muchos brotes y están bien medicados y bien seguidos. Lo que pasa que a veces un psiquiátrico es una vergüenza en la familia y por ahí tiene algunos signos, síntomas de que algo anda mal y la familia como que no lo quieren ver o no lo saben ver. Y lo otro que falta a veces es el contacto del psiquiatra o del psicólogo con la familia para advertirle de todas las circunstancias que rodea a una persona psiquiátrica de cualquier nivel. Y lo otro que hoy día, antes las psiquiatras encasillaban mucho a los enfermos. Hoy día sabemos que no están así, se habla de los borderline, de características paranoide o características de un trastorno de personalidad y no se encasilla tanto. Por ende, ser esquizofrénico tampoco es un pecado ni es un calvario, ¿no? Exactamente, eso es muy importante, que un diagnóstico no sea una condena ni una lápida, no solamente de lo psiquiátrico, de la especialidad médica que sea. Gracias, doctor. Un gusto. Me acompañan, vamos a tener una conversación que va a ser muy interesante con Hugo Alconadamón. ¿Yo escuché bien, leí bien? ¿O fue Luciana Vázquez que dijo, ahí hay un libro, Hugo, ahí hay un libro, Hugo? ¿Fue así? Justamente así. Hola. Y este fue el libro. Luciana Vázquez, que te convidaron a una cena, un almuerzo, una vianda, lo tenemos pendiente. Un gran festejo vamos a hacerlo. No me quemé, Diego. No me quemé. Pero te hace hacer un libro. Ella la vio, diría Milei, sí, antes que vos. Sí, de hecho, lo que pasó, vamos a decirlo. Sí. Corregime si me equivoco. A ver. En la redacción, yo así, taca, 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 ella preparándose para una de sus entrevistas que son espectaculares. Y me agarra y me dice, Hugo, ahí tenés un libro, ¿eh? Entonces digo, Luciana, pero no tengo mucha más información. Y me hacía tiqui, tiqui, tiqui. Y me lo dijiste 2 veces. Sí, después chateamos. Sí, correcto. Bien, ¿y qué era lo que ameritaba un libro? Porque es increíble la historia. Una pareja de vecinos de Belgrano, excelentes vecinos, siempre lo de siempre, es excelentes vecinos, nadie hubiera sospechado nada, el tipo amable, con hijos adorables, un hombre ni blanco ni negro, una persona, un matrimonio más en la gran ciudad. Pero no, eran espías rusos en Argentina, si yo hago bien la cuenta, estuvieron entre 12 y 13 años acá y después los agarraron en algún otro país. ¿Qué querían de nosotros? ¿Por qué estaban acá? ¿Cómo descubriste esta historia increíble? A ver, yo llego a esta historia porque tengo más de 300 palabras claves, apellidos, términos de todo tipo en distintos idiomas, configurado en Google para que si salen esas palabras o esos apellidos en cualquier parte del planeta me informen. Y así es como terminó enero de 2023 los primeros datos sueltos en un medio esloveno que aludía a una pareja con pasaportes argentinos que al parecer
estaban espiando para Rusia y habían sido detenidos en Eslovenia. Ahí empiezo a tirar de la cuerda, levanto el teléfono y termino hablando con la vocera de la policía eslovena, la fiscal eslovena, la jueza eslovena y el servicio de inteligencia esloveno, y te contestaban lo que te podían contestar dentro de los parámetros de seguridad y del secreto de sumario y todo lo que ya te imaginas. Y ahí empecé a tirar de la cuerda. Claro, yo a medida que iba reconstruyendo la historia, lo iba publicando en el Diario de la Nación, iba saliendo datos a la luz, ahí es donde Luciana me decía, mirá, acá tenés un libro. Y yo lo que me planteo era decir, mirá, no tengo mucho más para contar, con lo cual sería engañar a los lectores, porque en definitiva estaría contándole lo mismo que ya leyeron. Y ahí ella insiste, y yo dije, bueno, acá yo sé un par de personas que hasta ahora me están cortando el teléfono cada vez que yo llamo, y cuando ocurre esto... Lo que ocurre es esto, o sea, estamos hablando de una parejita de Belgrano, de un edificio más creo, de la calle O'Higgins, ¿eh? Sí. Y de repente aparece Putin recibiéndolos en julio o agosto del año pasado. Del año pasado. Y van y los pibes criados en Argentina y en un canje de espías con Eslovenia, en el cambio de figuritas. ¿Y querés un ejemplo sí. de las que son, de que la realidad supera la ficción, que es re loco? Cuando ocurre esto al pie del avión, acá, Vladimir Putin, como los chicos no sabían nada de esta historia, no sabían ruso, nada, Vladimir Putin en español los recibe y les dice, buenas noches. O sea, eso yo te lo escribo en una novela de ficción, así, te fuiste de mambo. Bueno, esto pasó. Y ahí, cuando pasa esto, y esto estalla a nivel mundial, ahí yo intento decir, bueno, suerte o verdad, levanto el teléfono, llamo. La primera fuente, potencial fuente, pum, me corta como siempre me cortó. Pum, llamo el segundo y me dice, tomemos un café. Y nos vamos al café, al Bidú de la calle Lavalle. Y ahí estuvimos hablando durante 4 horas. Y esa persona me abre una puerta a un sector de la información y de la investigación que yo no tenía, y eso me lleva a generar más fuentes, que me generan más fuentes, y ahí sí obtengo más información. Dije, acá sí hay una historia adicional para contar en el libro. Todo el mundo en la casa se hace la misma pregunta. ¿Qué hacían estos dos rusos en Argentina y qué querían de nosotros? El primer comentario es la leyenda y el segundo, espiar. Primero, la leyenda. Esto es, la Argentina se convirtió en el refugio donde ellos construyeron una escenografía, una mentira, simular que eran argentinos para con esa fachada de ser argentinos ir a otro lado. Vamos a decirlo de este modo. Si vos sos israelí, ¿podés ir a Irán? No, no pasás de la puerta. Entonces, un israelí eventualmente lo que tiene que hacer es, se va a Colombia. Trabaja en Colombia, se casa en Colombia, estudia en Colombia, tiene chicos en Colombia, documentos colombianos, pasaporte colombiano, empresa colombiana. Y se va a Teherán diciendo, soy colombiano, vengo a exportar café. Y mientras que está en Teherán, en teoría vendiendo grano de café, en la práctica está espiando y reporta a Jerusalén. Eso es lo que estaban haciendo ellos acá. Venir a la Argentina a construir esa fachada, esa mentira de ser argentinos, para después irse a Europa como argentinos y allá espiar. Ahora, mientras que estaban acá, espiaron. ¿Sabes qué espiaron? ¿Qué? A mamás del colegio. Y vos me decís... Me estás jodiendo. La pregunta científica es, ¿me estás jodiendo? Y mi respuesta sería, Diego, si vos o los que nos están viendo ahora tuvieran ahora, cada uno en su casa, tener que decir, ¿cuáles son los 3 colegios más importantes de tu ciudad? ¿Podés responderlo? Bueno, los rusos averiguaron eso y fueron a un determinado colegio en Buenos Aires y que los chicos ahí se hicieran amigos de quienes quisieran. Ahora, ellos después, a la salida del colegio o en las reuniones de padres, se fueron acercando a las personas que a ellos les importaban. ¿Sabes qué terminó reportando ella, la mamá, que es la que está allí en la foto, a Moscú? ¿Qué? Sobre 3 mamás. Una mamá que trabajaba por una empresa petrolífera, una mamá que trabajaba por una empresa gasífera y una mamá que trabajaba por una empresa de insumos petroleros. Las 3, vaca muerta. Ah, pero hemos desbloqueado un nuevo nivel de paranoia en los chats de mamis y papis. No sabemos quién está. Y vos me decís, bueno, Hugo, pero por ahí fue pura casualidad. Cuando viajaron a Europa, lo mismo. Eligieron el colegio, fue el Kumar School. ¿Sabés qué ocurrió allí?
¿A quién entraron y sobre quién reportaron a Moscú? Sobre el titular de la agencia energética más importante de la Unión Europea. Ella estaba enfocada en energía. No vamos a decir el colegio acá. Si querés lo digo, está en el libro, pero Decilo. el St. Matthew's School de Belgrano. ¿Por qué? ¿Quiénes van al colegio ahí? Entre otros, estas 3 mamás. ¿Y ya sabían que estaban ahí esas personas mandando? Y vamos, ¿en qué colegio anotamos a nuestros hijos? En parte es también... ¿O es a la pesca? Nos metemos en un colegio y pescamos. En el caso de ellos, acá en Buenos Aires, el objetivo primordial era construir la leyenda. Vamos a decirlo de este modo. Ellos acá vinieron a construir esto que eran argentinos. Ahora, si además, supongamos que en el colegio o en el edificio terminaban coincidiendo con un ministro, esto no ocurrió, aclaro, pero es como un ejemplo. Si en el mismo edificio coinciden con un ministro del gobierno nacional, reportan a Moscú, sí, Moscú, ¿te interesa este ministro? Respuesta 1, no, respuesta sí, sí. Vamos a tomar un café. Pero entonces vos lo que decís es, vienen acá a comprar o a simular una identidad argentina para espiar en Europa, que es como la Premier League de sus intereses. Mientras, ¿qué hacemos de 8 a 16? Espiemos, vamos de pesca a espiar algo. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Y dónde tiramos la caña? En el colegio de los pibes nuestros. Por ejemplo, sí. Pero además después, en el club, en todos los lugares donde ellos puedan. Ellos están... Acá, uno de los términos con los cuales se los conoce a ellos es los ilegales. Voy a decir, ¿cómo? Sí, hay espías legales e ilegales. Después, si querés, lo hablamos. Pero además, vos tenés otro término con el cual se los conoce. Son los durmientes. Es decir, ellos están construyendo su leyenda, su fachada, su mentira, y ellos están como aletargados, hibernando. Estado larval, esperando la metamorfosis ¿en qué? En esta construcción final que les permita ir en el caso de ellos, a Europa. Entonces, mientras que están construyendo esa mentira, en el caso de ellos, acá en la ciudad de Buenos Aires, ellos lo que empezaron a hacer era una vida gris. Y eso es a propósito. A ver, los que nos están viendo, tienen que olvidarse de James Bond. Es la antítesis. Entonces, donde James Bond usa smoking, fíjate cómo están vestidos. Con una camisa celeste, una remera que no tiene nada, no tienen tatuajes, no tienen nada llamativo, no se ponen colores raros en el pelo, donde, por ejemplo, James Bond maneja un Austin descapotable. Ellos, ¿sabés qué auto tenían? El auto más vendido de la Argentina durante una década. Volkswagen Gol, Trend 1.6, negro e incluso sin calcomanía, para que no llame la atención. Y así todo. La pregunta es, ¿el espionaje argentino, el Estado argentino, los frena, los detecta? No. ¿Argentina es fácil de entrar a incubar espías? Sí, pero al mismo tiempo vamos a hacer una salvedad. Y te la voy a complejizar. ¿Por qué? Porque no solamente en la Argentina. Acá estás hablando de profesionales. El programa para el cual ellos trabajan lleva más de 100 años. Y a lo largo de estos 100 años ellos han ido corrigiendo errores y mejorando el método. Y entonces eso los hace muy difícil de detectar. A ver, él tenía 4 identidades. El espía papá. Él era Artem Dulcev, después fue Wilhelm Achenbach, después fue Martin Hausmanninger y después fue Ludwig Hirsch. Ella también tuvo 4 identidades, te las puedo decir, pero da igual. Los dos entraron a la Argentina con 2 identidades distintas. Y yo así, ¿usaron la misma huella dactilar? ¿Igual así pasaron? Sí. Porque, a ver, ahora cambió un poquito con el tema de la biometría, ¿sí? Pero en un momento, lo que se controla mayormente en los controles migratorios es que el pasaporte sea auténtico. Entonces, si vos tenés el pasaporte es falsificado materialmente, es decir, vos lo hiciste en tu casa con una impresora, ahí estás regalado, te embocan. Ahora, si vos lograste meter adentro de un pasaporte auténtico datos falsos, pasás de largo. Es decir, ¿pero eso es un desastre, Hugo? Sí. Pero si vos me contaste que te tomaste un café 4 horas y un señor sabía de esto, ese señor que sabía de esto, ¿estaba obligado a decir, hola, Estado argentino, tenemos gente ahí? No, por eso. ¿O tiene que haber una denuncia? ¿Qué hace el Estado argentino con espías de otros países que por ahí no perjudican al Estado argentino, pero están trabajando de espías? ¿Cuál es la obligación del Estado argentino? Expulsarlos. ¿Qué? Expulsarlos. Acá tenés, vamos a hacer la distinción. Vos tenés 2 tipos de espías.
los legales y los ilegales. O sea, los dos espías, sí, pero tiene ese término. Los espías legales son aquellos que vienen con su verdadero nombre y con su verdadera nacionalidad y que vienen habitualmente con pasaporte diplomático, donde terminan siendo el agregado cultural, el agregado comercial, el agregado de prensa. Si el país anfitrión los enganchó en offside, lo máximo que puede hacer es tarjeta roja y expulsarlo. En cambio, los espías ilegales, que son estos, vienen con otra identidad y otra nacionalidad, y si los enganchan en offside, van presos. Ahora bien, lo que te estaba contando era que, en definitiva, ellos vienen acá a la Argentina, pero así como vienen a la Argentina, como son profesionales y tienen pasaportes auténticos, así como entraron a la Argentina con dos identidades, esto es posta, entraron también a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Colombia, a México, a España, a Alemania y a Francia. Estamos hablando de países como Francia, que ha tenido atentados terroristas en los últimos años y aún así se les escapó la tortuga. Pero porque estás hablando de profesionales. Y en cuanto a esta persona que habló conmigo, lo que ocurrió fue que así como los servicios de inteligencia argentinos se les escapó la tortuga mientras que ellos estaban en la Argentina, cuando todo esto empieza a salir a la luz en Europa y empiezan los reportes, hay un equipo de inteligencia criminal que realmente trabajó muy bien, a tal punto que terminó siendo condecorado en Eslovenia. El problema es, no puedo decir los nombres porque todo bajo secreto y me pidieron que no los dijera. Pero esa gente sí trabajó. Pero no había una cosa de afinidad o alineamiento en su momento con Rusia, del gobierno anterior, las vacunas, bla, bla. Acá no hay afinidad, acá no hay amigos, no hay enemigos. No, acá hay... no hay atribución en esa línea. Estás hablando de gente, ¿sabes cuál es el lema de esta gente? Ellos trabajan para el llamado SBR, el Servicio de Inteligencia Ruso para el Exterior. Es sin derecho a la gloria para gloria de la nación. Esta gente, este hombre y esta mujer, están dispuestos a morir en otros países con otras identidades y quedar en una tumba con un nombre falso donde las familias reales no saben dónde están y que nadie les lleva flores a la tumba. ¿Cuál es el propósito? Vamos a meternos en la psicología de los espías. No sé si ya es excesiva la pregunta. ¿Cuál es ya que vos me decís que renuncian a la gloria, ¿cuál es el propósito? ¿Cobran porque la verdad que te pasaste 10 años siendo gris, pintado de gris, con auto gris y vida gris? ¿Cuál es el propósito? Entonces, mira, me mandan al espacio, pero cuando bajo llegué a la gloria. Acá no hay gloria cuando te bajás de la nave espacial de una vida fingida. ¿Cuál es el propósito? Servir a la patria. Y entonces te puedo decir otra vez, hay que olvidarse de James Bond, esto no son las películas. A ver, el término ruso con el cual nosotros hablamos de espía, nosotros cuando pensamos en espía pensamos el típico tipo que está pinchando los teléfonos para escuchar al superagente 85 y al político opositor, a los periodistas. Ellos, en realidad, el término que más se acerca a la palabra con la cual ellos denominan a estos agentes es, en inglés, scout, en español es explorador. Es decir, yo mando hombres y mujeres al mundo para que exploren y me reporten. ¿Sabes cuáles son los dos espías más reverenciados en Rusia de todos los tiempos? ¿Cuáles? Un espía ruso que estaba en Japón y alerta a Moscú que durante la Segunda Guerra Mundial Japón no va a invadir Rusia vía China. Y entonces Rusia puede sacar las tropas que tenía sobre la frontera con China, mandarlas para tratar de detener la ola nazi, ¿sí? Del otro lado. El primero. Y el segundo, Proyecto Manhattan. Fue un espía que robó toda la información para construir una bomba atómica. Eso es el ideal de un espía ruso. Muy bien. Esto fue, hasta aquí, Topos. La historia es increíble. Pasamos de la poesía a la prosa. ¿Qué te parecen los anuncios sobre el uso de dólares del colchón? La discusión sobre si entonces los que lavan, los narcos, pero cuán representativo es. En realidad, Gonzalo Asís nos cuenta de la teoría del bien superior, es que Argentina necesita esos dólares en reactivación y destrabar y quitarle la pata de la cabeza. Como suele ocurrir, a ver, en términos teóricos es un buen anuncio, es un anuncio lógico. Es decir, esta cosa que, por ejemplo, vos ibas a un supermercado, gastabas una determinada cantidad de dinero y eso lo reportaban a la FIP, es decir, estoy en el supermercado. O sea,
eso es lógico. Ahora, después hay que ver, como suele ocurrir, la letra chica, hay que ver cómo esto termina volcándose en la legislación y en la normativa que termina aplicándose, y a su vez eso se tiene que, por supuesto, complementar con muy buenos servicios, por ejemplo, de investigaciones antilavado. Entonces, si vos tenés una AFIP que dice, yo no voy a investigar esto, ahora tenés un muy buen y sólido equipo en la unidad de información financiera que se pone a detectar, a ver, decir, veamos cuáles son los movimientos de estas personas, veamos cómo se está comportando hasta ahora, veamos si puede justificar. Y vos decís, se empiezan a detectar eventualmente narcolavadores, funciona. Si no, esto puede ser un tole-tole gigantesco. Pero, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo o no? En términos teóricos, sí. Quiero ver en términos prácticos. Es lo que hemos hablado más de una vez con vos, Diego. Esto es como decir, bueno, es la nueva ley de financiamiento electoral y esto va a permitir controlarlo mejor. Sí, fenómeno. En un momento, ¿sabes cuántos inspectores había para controlar todos los gastos de campaña de todos los partidos políticos, de todas las campañas nacionales? 7. ¿Me quiere decir que van a investigar? Y son muy buenos, pero no pueden. Quieren preguntar, está Hugo Alconadamón en vivo, si lo quieren, le quieren preguntar los chicos. A mí me gustaría preguntarle a Hugo, ¿cómo Hola, estás? Gonzalo. ¿Cómo estás? Un placer. Sobre esto que recién Diego te manifestaba, que lo venimos charlando toda la semana, esta idea del bien supremo que se plantea en la filosofía clásica, Kant, etcétera, que se utiliza muchas veces para justificar este momento de la historia en el que hay que cerrar los ojos, taparse la nariz y pensar en el bienestar de repente de, no sé, de millones de personas, que es más pesado en la balanza cuando uno discute entre lo que está bien y lo que le va a hacer bien a mucha gente. ¿Qué reflexión tenés vos que seguiste durante todos estos años, historias en las cuales se lava plata, se obtiene plata de manera ilícita, en un país donde hay tantas postergaciones que de repente podrían empezar a resolverse, entre otras cosas, si hubiese menos plata en negro y más plata en blanco? Que creo que hay que armonizar los intereses en pugna. Entonces, si supongamos que con esto se blanquea dinero y entra al circuito formal mucho más dinero y eso a su vez por impuestos le permite ingresar más dinero a las arcas del Estado Nacional. Fenómeno. Bueno, ok, entonces que parte de ese dinero permita entonces financiar y darle mayor presupuesto a los organismos de control. A la CIGEN, a la AGN, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Unidad Anticorrupción, a la Unidad Antilavado, porque si no, o sea, estamos por un lado abriendo las puertas y no tenemos contralores. A ver, te voy a dar un ejemplo. Ya esto ha cambiado, pero vamos a dar un ejemplo. Durante años la Oficina Anticorrupción no tenía internet. Se conectaba al Wi-Fi del bar de la esquina. El día del gastronómico se quedaban sin internet. Esto no es chiste. Los tribunales federales de Comodoro Pi, que son los tribunales federales más importantes del país, esta semana no tuvieron teléfono. Hay oficina de Comodoro Pi, no te estoy hablando de un edificio, juzgado federal a 2.000 kilómetros de acá. Hay oficina de Comodoro Pi que no tienen internet. A ver, y te puedo seguir dando un ejemplo. A ver, investigaciones sobre narcotráfico en Rosario. Esto me lo cuentan los fiscales. Los fiscales, por ejemplo, allanamiento en un búnker, encuentran un teléfono celular, lo entregan para que lo abran y lo analizan, sentate a esperar, te lo van a revisar dentro de 8 meses. ¿Pero por qué? No es por mala voluntad, es porque no hay recursos, no hay materiales, no hay técnicos. Basta, por favor, que es viernes, nos vas a deprimir a todos. Tenés razón. ¿Quién sigue? Sí, no, Hugo, ¿cómo andás? Hola, Gustavo. Vinculándome un poco con los espías rusos, hoy los funcionarios estaban diciendo que se armó un sistema de recolección de información soviético que finalmente terminó expulsando a la gente del sistema y la invitaba a evadir o a esconder los dólares en otro lado, porque finalmente, ¿para qué te sirve conocer los datos de las expensas de millones de consumidores o del consumo en el supermercado o en la tarjeta si después con esa información no vas a hacer nada? Me imagino que manejar menos información pero de mejor calidad va a terminar siendo más útil que llenar memorias de computadoras y qué sé yo de los gastos de las expensas o de cuánto consumí en luz la semana pasada, ¿no? Es que ahí también se combina, coincido con vos, y en ese punto es muy válido. Por eso arranqué diciendo, estas medidas en términos teóricos son lógicas. Entonces, también hay que saber administrar los recursos finitos del Estado de un modo inteligente. Ahora, insisto con esto, así como tenés que administrar mejor
la información que tengas, sea poca o mucha, al mismo tiempo tenemos que elevar los controles. Entonces, por un lado, que la gente pueda volcar al sistema y al circuito legal mucho más es muy bueno. Cuanto menos tengamos en la economía negra, mejor. Ahora, para eso a su vez también tiene que tener muchos más controles, sistemas. Y doy otro ejemplo sobre esto. Si vos hoy decís, ¿sabés qué? Vos y yo, nos nombran 1 y 2 de la unidad antilavado. Es decir, vamos al mercado, ¿quiénes son los mejores que investigan en el sector privado los temas de lavado, blanqueos y demás? Lo buscamos, los rastreamos a este. Los queremos traer hoy. A la unidad antilavado no lo puedes traer, porque van a ganar 1/6 de lo que gana el sector privado. Entonces, yo soy de los Yo soy un espía ruso, por la patria. Bueno. Te cagué. Bien. Está Lu. Dale. Hugo, hay un cambio de tendencia, quiero decir, lo que esta cosmovisión del gobierno argentino que habilita la circulación de dinero informal, responde, por ejemplo, a un cambio de mirar estas cuestiones desde Estados Unidos. Me acuerdo que en febrero publicaste la suspensión que decidió Donald Trump de la ley de prácticas corruptas, de penalización de prácticas corruptas de empresas de Estados Unidos en el exterior. O sea, corrupción, sí, para enfocarse entonces en crímenes transnacionales y en el financiamiento del narco y del terrorismo. ¿Está cambiando el mundo? ¿Se está fijando en otra cosa? A ver, vos mencionás a Donald Trump suspendiendo la aplicación de la FCPA, y yo te recuerdo también los comentarios del presidente Javier Milei en la última reunión, en la penúltima reunión de Yao Yao: el que fuga es un héroe. Entonces, si esas son las señales del presidente de la Nación, déjame que yo haga propias esta posición que hoy, oficial, posición oficial de un referente de la extrema izquierda mundial, que es el Fondo Monetario Internacional, que se sabe que es de extrema izquierda. El Fondo Monetario Internacional dijo hoy, las medidas que está anunciando el gobierno nacional argentino en estas horas son positivas, siempre y cuando cumpla con las normativas internacionales antilavado. Si ya el Fondo Monetario te dice, está muy bien, pero a su vez, cumplí con esto, te está fijando en la pauta. No te lo está diciendo el Foro de San Pablo, te lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. El coso de Puebla, ¿cómo se llama? Bien, exactamente. El Grupo de Puebla. Hugo, gracias por haber venido. Placer. Siempre es un gusto charlar con vos. Igualmente, y un placer verlo también a ustedes. Señores, tengo teléfono. ¡Aló! Uy, boludo, quiero el libro de Alconafta. No, otra nota más me quieren hacer, que ganas de hinchar los huevos, boludo. ¿Cómo andas, Diego? ¿Está Franco? Último quedé en la segunda práctica hoy, ¿viste? Yo veo algo distinto. Me pasó hasta la camionetita de Mercado Libre. Boludo. ¿Qué? Sí. Y bueno, desde el sillón del living es fácil criticarme. Todos opinan, escuchate esta, el otro día en la radio lo sacaron al aire a Marquitos Di Palma y me criticó grosso por haber tenido un romance con la China Suárez. Qué envidioso y cara dura, todo mal. Igual lo rebanco al loco, está todo bien. Pero bueno, me critican por ser picante y bardero, como el otro día que hablé un poco de más sobre los uruguayos que, bueno, viven en una provincia nuestra. Basta. Frená. Pero en el fondo frená. Es lo que más salí del pianito, salí del pianito. Bueno, basta de ídolos que se ponen el cassette. Re millennial, ¿no? Hablar de cassette de la generación anterior. Además yo re jodo, pero con buena intención, tiro cualquier cosa por tirar, porque después se viraliza. Como el otro día que dije, ¿sabes cómo le dicen a Gonzalo Asís? ¿Cómo me dicen, Fran? No, después te lo paso por el WhatsApp interno. Pero contame, decímelo en la cara, Fran. No, después te lo paso, boludo, no. No, levantan el programa, boludo. Si querés salimos de Copa por Madrid cuando gustes, ¿eh? Cuando quieras. Gonzalo Asís va a un streaming también, porque para pendejarte. Sí, ya voy, ya me saco la foto. Para pendejarte tenés que tener un streaming. Hola, Gonzalo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? No, estoy saliendo al aire ahora en TN, después hablamos. Dale. Sí, no, perdón, una chica que quiere hacer un streaming conmigo. Pero, ¿vos sabés quiénes son las que más tirotean en las redes? Las de 40 y pico. ¿Sí? Si te mostrara los DMs que me mandan, nos sacan del aire. Y encima son
las que más me gustan. Yo ponele con Luciana, Luciana acá, Vázquez, me caso, olvídate. Claro, la de 40 y pico, sí. Me vuela la cabeza. ¿Viste cuando quiere redondear una idea y agarra la lapicera? A ver, agarra, por favor. Y hace un circulito en el aire. No. Franco, Éxtasis, éxtasis. ¿Cómo les dicen a las botineras del automovilismo? Como gran pregunta. Son ¿tuerqueras? Sombrilleras. Butaqueras, automovilistiqueras, no sé. Menos mal que tengo el buzo antillamas porque se me incinera el cráneo. Bueno, Franco, te deseamos Ojalá algún día me acepte que la lleve a dar una vuelta a Lu. Bueno, está Cuando muy bien. quieras. ¿Y va Lu? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, Franco, suerte, ¿eh? Gracias por bancar. Bien. Seguro meto un podio el domingo. No Estaría sean muy bien. ansiosos. Gracias. Vamos a hacer una tanda, dale. Los despedimos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a los chicos de Fenómenos. Les debemos 2 minutos, no nos vamos a olvidar. Buen fin de semana. Hasta el lunes.